estar trabajando en distintas sesiones y que en nuestro curso nos vamos a estar viendo 3 domingos. Eh, Seguramente, bueno, si ya se los indicaron, pues nada más hago yo eco de la información. Nos vamos a estar viendo 3 domingos. El primer domingo que nos vamos a ver es el 13 de febrero. El siguiente domingo va a ser el 6 de marzo. El domingo 13 de marzo ustedes van a tener su examen intermedio. Tengo entendido que ya realizaron ustedes un examen, una prueba diagnóstica antes de iniciar el curso. Y nos vamos a ver también, o nos vamos a conectar más bien, el domingo 3 de abril. Fuera de esos domingos, ustedes saben que nuestras sesiones son los sábados, que son en este horario de 11:10 a ver, permítanme, aquí lo tengo, de 11:10 a 12:30. Y pues bueno, a trabajar, ¿no? Les decía, permítanme un segundo, por favor. Perdón. Les decía entonces, vamos a estar trabajando gracias, esta sección, este módulo de comunicación. Y uno podría pensar, a partir del examen que ya hicieron, de la prueba, pues se habrán dado cuenta de cuáles fueron sus resultados, de cuáles son sus áreas de oportunidad. No sé si a ustedes les pasó, pero generalmente una de las ideas que tenemos respecto a comunicación o español o este tipo o esta sección, esta área del conocimiento, es que bueno, nos enfocamos en cosas importantes, en cosas complejas, cálculo, eh, trigonometría, geometría y demás, química, y a lo mejor dices, bueno, español, sí, me falló la ortografía. Sí, luego no le entiendo bien a lo que estoy leyendo y las opciones son como que confusas, pero de Tin Marín de Dopingüe, y así lo resuelvo. Generalmente damos como que menor importancia, como que asumimos por el hecho de que hablamos todos los días, de que estamos inmersos en el uso de la lengua, de que funcionalmente nos podemos comunicar, pues como que no necesitamos nada más, es así como de relleno. Y resulta que no es de relleno, porque en efecto, eh, digo, la herramienta de comunicación para poder intercambiar mensajes, para poder interactuar con otras personas, pues es básica, es de rigor y desde que naciste, casi, casi, desde que eres bebecito, estás en contacto con esa habilidad. Pero ya hablar de algo más complejo, ya de hablar de algo con más estructura o de que académicamente hablando, ya no solamente en el aspecto vivencial, sino de que académicamente hablando, tú tengas conocimiento, tú tengas comprensión de esas herramientas o de esos, digámoslo así, principios que te van a facilitar la comunicación y que van a hacer que sea efectiva, pues a veces ya no lo tenemos tan claro. Volvemos al punto. Pues desde que estamos chiquitos nos enseñan a hablar, ¿no? Y empezamos como que a organizar nuestras ideas sobre cómo debemos de hablar en nuestro idioma, entonces no nos parece tan importante. Yo he visto en la televisión un comercial, no sé si en el radio o la televisión por ahí, que hablan acerca de una escuela de idiomas, ¿no? Y que te van a enseñar a hablar inglés y no sé qué tantas cosas fabulosas. Pero te dicen, o sea, digamos como que el eslogan de esta escuela, esta institución es, nuestro método es infalible, o sea, casi casi es la panacea. Primero vas a aprender a hablar, vas a conocer vocabulario, vas a quitarte el miedo y vas a poder tener una conversación sencilla, normal, con otra persona hablante del idioma, ¿no? Y ya cuando tú seas capaz de poder expresarte claramente y de poder entender claramente lo que la otra persona también te está diciendo, ya que tú entiendas el idioma, ahora sí te empezamos a platicar que sí de verbos, que sí de gramática, que sí de conjugaciones y demás.
y de la escritura y de la ortografía. Y este método está súper comprobadísimo. Tú ya tienes experiencia y comprobado ese método porque así aprendiste a hablar español. En efecto, el problema radica en que a veces esa parte de la estructura, de la gramática, de la semántica, pues ya no nos queda tan clara, ya no la tenemos tan presente, la aprendimos desde primaria y allá se quedó y ya no la usamos. Y por la practicidad, por, vaya, estas cuestiones funcionales de expresarnos, pues hablamos, escribimos y nos entendemos. Pero volvemos a ese punto. Ya cuando nos toca entrar a la escuela, ya cuando nos toca utilizar la lectura, la escritura, el lenguaje como una herramienta para aprender, para construir conocimiento, a veces es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, permítanme aquí compartirles es una breve presentación, ¿sale? Es justamente sobre esto que estamos platicando. Aquí tengo, ya les comenté de la lista, ¿verdad? Ah, perfecto, ya están en la lista. Ya se están registrando y por favor no olviden registrarse. Déjenme, vámonos a la presentación ahora sí. Entonces, perdón, yo les comentaba, a veces surge la idea o la interrogante, ¿no? ¿Y por qué voy a estudiar? ¿O por qué voy a revisar? ¿O por qué estar, eh, no sé, leyendo, informándome acerca de algo que, pues básicamente ya sé, ¿no? Sí, Juan Carlos, es un link. Permíteme, te lo comparto. Creo que este es un link. Déjame le muevo por acá, copio el enlace. Vuelvo a compartir el link de la hoja de cálculo acá en Drive para que ustedes se puedan registrar, por favor, correo, nombre, para que yo les mande la invitación. Ya quedó. Entonces nos regresamos acá a la presentación, ¿no? Y yo les decía, entonces tenemos esa idea, ¿por qué estudiar? Pues vaya, como herramienta ya hablando en el ámbito académico, me va a servir para poder incrementar mi conocimiento, para poder comunicarme de una manera efectiva. Si tú no piensas en la escuela, si tú piensas en tu vida cotidiana, es funcional, te puedes comunicar, pero ya en el momento en el que estamos hablando, ya en el momento en el que tenemos presente conocimiento, la construcción de algo más complejo, no nada más un recado, no nada más cotorrear ahí con mis cuates en la banqueta, cuando yo ya tengo que expresarme o comunicarme a otros niveles con otra persona de aspectos distintos a los cotidianos, es decir, algo profesional, algo técnico, es entonces cuando nos damos cuenta que sí necesitamos esos principios, esas estructuras, esas reglas para poder comunicarnos, no solamente de forma oral, sino también de forma escrita. Por acá tenemos la presentación, ¿no? Entonces, es de lo que ya les estaba hablando. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a estar manejando acá a lo largo del curso? Pues básicamente vamos a tener, digamos, dos bloques, ¿no? Nuestro primer bloque va a ser producción escrita y el segundo, comprensión de textos. Acá nos estamos dando cuenta que nos vamos a enfocar sobre todo en la escritura. ¿Por qué? Por ser un ambiente académico. Pero finalmente el que ustedes conozcan estas reglas, que tengan la estructura, que tengan las nociones de qué pasos debemos de seguir, por así decirlo, para poder producir un escrito o bien comprenderlo, pues eso les va a ayudar para su vida, ¿no? No solamente para la escuela. A grandes rasgos, seguramente pues ustedes cuando se interesaron por el curso, cuando se acercaron a pedir informes, pues les dijeron más o menos de qué iba a ir, ¿no? Si no, pues aquí les comentamos de manera muy, muy rapidita. Vamos a estar hablando en producción escrita, en la elaboración de tu propio documento. Vamos a estar abordando tres grandes temas. Corrección ortográfica y gramatical, cohesión y coherencia y discurso científico. En esta primera parte de corrección ortográfica, les digo, son cosas que de alguna manera ya revisaron desde primaria, reglas de ortografía, signos de puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas, correcta acentuación de las palabras, que si los diptongos, los triptongos, los hiatos y demás, pero que pues a veces se nos olvida, ¿no?
Mientras yo me pueda comunicar, mientras yo me pueda expresar y la gente me entienda, esos detallitos, esas especificidades salen sobrando. Aquí los vamos a recordar. También vamos a hablar en esta parte de la corrección gramatical, de que cuando tú redactas o inclusive cuando hablas, a veces nuestras expresiones, las palabras que elegimos, como que las acomodamos en desorden, ahí medio extraño, y no es, vaya, nuestro diálogo, lo que estamos diciendo, se puede prestar a distintas interpretaciones, ¿no? No a dobles sentidos, no a albures, sino simple y sencillamente a que se pueda comprender más de una opción para lo que yo dije o lo que yo escribí. Vamos a tratar de evitar o vamos a ver cuáles son estos casos en donde se puede haber una confusión y no queda claridad de lo que estoy escribiendo o diciendo para evitarlos y poder redactar de una manera, digamos, más limpia, por así decirlo. Cohesión y coherencia. Eso es básico para escribir y para hablar. Sabemos que siempre que queremos decir algo, que tenemos una intención, pues tenemos como que ordenar nuestras ideas, ¿no? Para poder expresar lo que queremos decir. En cuanto a la producción, a que tú escribas algo, pues sí son elementos importantes que tú tienes que cuidar. Vamos a ver cuáles son esos elementos, vamos a ver cómo podemos ordenar nuestras ideas y cómo podemos vincular unas con otras para que ese texto se note fluido, para que no se noten como que cachos, sino que realmente es como todo un diálogo que te estás dando, ¿no? Pero escrito. Y en discurso científico, pues obviamente porque ustedes han tenido mayor contacto con textos ya específicos. Vamos a estar trabajando sobre las características de los textos científicos, sobre qué elementos los componen y también vamos a hablar un poquito, a recordar sobre el proceso y el diseño de una investigación documental. Eso que ya han hecho, ¿no? Porque a lo mejor investigaste para un reporte de una práctica de laboratorio, porque has entregado trabajos de investigación y demás. Por otro lado, ya cuando estemos hablando del módulo de comprensión de lectura, la comprensión lectora, también vamos a estar hablando de cuáles son esos elementos que me van a permitir a mí ya no nada más comunicar mis ideas, sino entender, perdón, lo que alguien más me quiso decir, ¿no? En organización textual, pues vamos a estar hablando justamente de los tipos de texto, de las estructuras del texto, de la jerarquía de ideas. En contenido discursivo, vamos a estar acercándonos un poquito más a lo que es la comprensión lectora. Vamos a ver a grandes rasgos cuáles son esos niveles en los que usualmente podemos comprender los textos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues ustedes lo saben, para prepararnos con la intención o con miras al examen, pues les van a poner textos y es bueno que ustedes practiquen, si es que no han desarrollado esa habilidad. Y si ya tienen desarrollada esa habilidad de entender lo que les quiere decir el texto, inferir alguna información para poder responder cuestionamientos, van a saber también que pues esta habilidad no solamente les sirve para el examen, sino para la vida en general y para seguir construyendo su conocimiento, ¿no? Y también vamos a hablar al final de los recursos textuales, las figuras retóricas o literarias que les pueden servir para hablar de textos, por ejemplo, narrativos, literarios en general, o bien cuando ustedes en la producción de sus propios textos quieran hablar o enfatizar un poco acerca de su perspectiva respecto a algo, ¿no? Quieran lograr algo, tengan una intención al utilizar esos recursos. También vamos a estar hablando acerca del vocabulario, de las relaciones semánticas que existen entre las palabras. Digamos que de alguna manera esta progresión temática nos hace empezar desde lo mínimo y vamos a ir avanzando a lo largo del curso para ir hacia lo grande, ¿no? Empezamos con fonemas, empezamos con grafías, empezamos con palabras, con signos gráficos como un punto y posteriormente vamos a ir viendo cómo vinculamos estos a través de la cohesión, la coherencia para construir oraciones y de oraciones párrafos y de párrafos un texto, ¿no?
¿Y con qué finalidad? ¿Y con qué características? ¿Y con qué estructura? Pues eso lo vamos a estar revisando. Y pues bueno, ya propiamente nos correspondería hablar de la corrección ortográfica. Entonces, les decía, usualmente utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? No solamente de forma oral, con la palabra, sino de forma escrita, obviamente la palabra escrita, ¿no? Y justamente esta parte de la escritura nos presenta una gran ventaja. ¿Por qué? Porque permite que nosotros estemos intercambiando nuestros mensajes, pero que no sea tan necesario que el emisor y que el receptor estén ahí compartiendo el mismo tiempo y espacio. Por ejemplo, ahorita que estamos acá en esta plática, en esta charla o que tuviste tus otras sesiones, pues tenías que estar allí escuchando lo que el maestro te decía, ¿no? Y, bueno, sí, yo entiendo esto. Sí, profesor, fíjese que el otro día vi, mire, y en este caso, en este ejercicio, esta fórmula, ahí hay una interacción, pero esa interacción se da porque hay una persona que escucha y una persona que habla y a lo mejor cambian papeles en el circuito del habla, pero tienen que estar allí. En cambio, en la escritura no es necesaria esa presencia. O sea, sí va a haber una persona que da un mensaje, si hay una persona que lo recibe, puede haber inclusive un intercambio, una retroalimentación, pero al tener un testimonio o una evidencia escrita, pues no es necesario que esté ocurriendo todo en ese tiempo, ¿no? Puede ser de alguna manera síncrono. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lengua o de la expresión oral, lo primero que tenemos que reconocer, o lo primero que podríamos decir, así a bote pronto y sin pensarle mucho, pues es que nos comunicamos con sonidos y con representaciones gráficas, ¿no? Esos sonidos, esas producciones de nuestro aparato fonador son los fonemas. Aquí lo tenemos, ¿no? Son los sonidos que de modo consciente y diferenciador emplean los hablantes. O sea, con mi boca, con mis recursos, con mis instrumentos, con mis cuerdas vocales, con la posición de la lengua, en el momento en el que saco, meto el aire, yo voy a hacer sonidos. Cada sonido, así individual, como unidad, no tiene sentido. Es un y tú puedes decir, ¿qué está pasando? ¿Son errores? O sea, ¿es ruido? No, son fonemas. El asunto está en que a ese fonema, así solito, el sonido por sí solo no significa nada. Cuando nosotros vinculamos esos fonemas, cuando nosotros los combinamos, es que vamos a producir o a construir una palabra, un término que ya tenga un sentido, un significado para nosotros. Idealmente, uno podría pensar, bueno, al menos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma español, existe una relación entre los fonemas y las grafías. ¿Qué es una grafía? Es una representación gráfica, un dibujito para, digamos, de alguna manera representar ese sonido, una letra. Les decía, en nuestro idioma tenemos esta relación entre los fonemas, los sonidos, y las grafías, las letras. Porque hay otras escrituras, hay otro tipo de escrituras en donde, por ejemplo, se manejan ideogramas. Por ejemplo, en Japón, en Corea, sobre todo creo que es Japón, eh, cuando escriben, esa grafía, esa representación, ese trazo, no es un sonido, no es una letra, es una palabra. Hay otras escrituras así, ¿no? Pero en nuestro español tenemos esa relación. Un dibujito, una letra para un sonido. Idealmente tendría que ser así. Idealmente tendríamos que tener un sonido exclusivo para una letra y viceversa, una letra para un sonido. La realidad es que no pasa así. Nos vamos a dar cuenta que gráficamente podemos tener una cantidad determinada de grafías, pero que los fonemas se van a estar como que confundiendo o fusionando. De ahí que exista una confusión y que no sepas qué letra va en qué palabra, porque suenan igual, ¿no? Aquí por si se les habían olvidado, que no creo, tenemos las grafías propias del abecedario, ¿no? Las letras.
Aquí nos dice que son 29 letras, pero resulta que no, que son 27. ¿Por qué? Porque la che y porque la eye realmente son dígrafos, ¿no? Entonces, pues la che y la eye, que no se ven por aquí, pero aquí están, abajo de los puntos, estas están, ya está bien aceptado, ya está bien considerado y bien sabido que las palabras que inicien con estas grafías, pues se tienen que acomodar a la C, a la L, como corresponde, ¿no? Y todo muy perfecto. Entonces uno diría, bueno, son 27 letras, 27 grafías. Eso significa que en el ideal tendrían que ser 27 fonemas y nos damos cuenta que no, que nada más tenemos 24 fonemas, o sea, tenemos 24 sonidos. Nos vamos a encontrar con casos en los que exista, perdón, una letra, una grafía que puede representar distintos fonemas, por ejemplo, el caso de la C, ¿no? Que con unas letras suena duro, fuerte, K-K-Q, y con otras suena débil. También nos vamos a encontrar con que distintas letras pueden tener un fonema, o sea, un sonido. El caso por excelencia de la B labial, de la B labiodental y de la W, ¿no? ¿En qué casos se van a utilizar unas y otras? Es lo que vamos a estar revisando. Nos vamos a encontrar también con letras que pueden tener un grupo de fonemas, es decir, distintos fonemas, digamos, consecutivos. Tenemos la X, que para algunos casos suena como en extranjero, en otros suena más suave como en Xola, y en otros suena tal cual, fricativo como en México, ¿no? O sea, es una hot, son como sonidos muy distintos, pero son todos correspondientes a una letra. Y también nos vamos a encontrar con una letra que no tiene fonema. Y uno podría decir, bueno, que sería la H, ¿no? Sin sonido. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué tanta revolvedera, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vamos a lograr conocer efectivamente, saber de dónde o cómo se escribe correctamente la palabra si existen tantas confusiones? Pues justamente para eso, pues vamos a tener la ortografía, ¿no? Que nos va a permitir escribir correctamente. Nosotros sabemos que desde que llegaron los españoles acá al continente y vaya, enseñaron, ¿no? Su idioma, impusieron sus costumbres y demás, su lenguaje. Ese lenguaje con el que llegaron, en comparación con el lenguaje actual, no es el mismo. En su estructura y en sus generalidades, pues sí, pero hay detalles, hay cosas que fueron cambiando. Si ustedes ven un documento, a lo mejor un libro de historia, algún documento en un libro, se darán cuenta que escribían con F, con B, que escribían con otras letras que ahora no utilizamos, que sí conocemos, pero que ya no escribimos así las palabras. Y que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué se cambiaron esas letras? Por qué cambian esas palabras? Pues es justamente por la evolución del lenguaje, por las tradiciones, la misma tradición de la ortografía, o por otros elementos que ahorita les voy a comentar. Inclusive, si pensamos en nuestro idioma actual, vamos a encontrar que en el mismo país, entre una región y otra, hay diferencias, ¿no? De pronunciación, hay diferencias inclusive en la construcción de las palabras, en el significado que se les da. Y uno dice, bueno, si todo es español y aún así en zonas geográficamente distantes hay esas variaciones, ¿cómo podríamos decir que todos hablamos español? Son como que cada quien su versión, ¿no? ¿Cómo logramos que no se pierda el idioma a pesar de que cada quien tiene su versión? Pues a través de la ortografía. Si nosotros nos enfocamos en la lengua hablada como tal, pues sí vamos a encontrar esas diferencias. Pero mientras se respete la misma estructura para escribirla, de alguna manera, eh, la lengua escrita va a ser uniforme. Ay, perdón. Entonces les decía, ¿por qué pueden cambiar? ¿Por qué existen esas diferencias, esos problemas entre qué letra escribo, qué sonido tiene, cómo le hago? En primera, les decía, no existe una relación uno a uno, una correspondencia uno a uno en cuanto a grafía y a fonema. Otros elementos, otras razones, la evolución fonética del idioma. El idioma como una expresión del ser humano, de un ser viviente,
pues es cambiante, se va transformando, porque los seres humanos nos vamos transformando, ¿no? Tiene que ver con la tradición ortográfica, les decía, y tiene que ver con los usos, con las costumbres y con las variantes del lenguaje. Ejemplo, ahorita, bueno, vamos a ver en el caso, ya cuando hablemos de etimología también, súper rápido, de cómo la escritura de una palabra se fue modificando y por qué razones, ¿no? Ahí tenemos la evolución fonética y de la misma tradición. Los mismos cambios. Si ustedes ven, seguramente conocen a la banda Café Tacuba. Y si ustedes ven en sus primeros discos, cuando se veía el emblema, el nombre de la banda, no decía Café Tacuba, decía Café Tacuba, porque había una B labiodental. ¿Por qué con esa B se equivocaron? ¿Fue un error de los editores? No, así se escribía de antaño, que por la practicidad, que por el uso, que por la rapidez y demás elementos, se fue modificando y transformando a como hoy conocemos y escribimos la palabra, sí es cierto, pero en origen se escribía de una manera distinta, ¿no? Y es lo que les mencionaba. ¿Qué va agilizando o qué va motivando esas transformaciones en la ortografía? La pronunciación, que tiene que ver con las variantes, la etimología y el que pesa muchísimo, el uso. La pronunciación, pues tiene que ver con la capacidad que tengamos las personas, ya sea física, de posicionamiento de lengua, pero que nosotros tengamos también un referente correcto para hablar. Es decir, si yo pronuncio mal una palabra y en vez de decir negro, digo nedro con D, pues está en que yo diga, bueno, ¿por qué pronuncio así? ¿Es algo físico? ¿Es alguna limitante? No, es un, digamos, mal hábito, una mala posición que yo no aprendí correctamente a poner mi lengua para pronunciar la G, la R y la O. Había alguien que estuvo allí para corregir mi pronunciación o yo pude corregir mi pronunciación o tal vez el entorno en el que me desarrollo, así se dice y entonces yo hablo como escucho y escribo como hablo, ¿no? O qué pasa. Entonces, tiene que ver con la pronunciación. ¿Qué otra cosa puede modificar la ortografía? Perdón, les decía, la etimología, el origen de la palabra. Y aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Eh, Anteriormente, vaya, escribimos la palabra hijo con H, a pesar de que no suena, y a pesar de que a lo mejor tú me puedes decir, ay, bueno, y si no suena, pues, ¿cuál es o sea, cuál es la necesidad o la urgencia de que lleve esa H? Si de todos modos no va a sonar. Si yo lo digo, pues me vas a entender porque no le hago sonido a la H. Y si yo le escribo, pues detalles, ¿no? ¿Cuál podría ser el problema? Ah, pues bueno, es que a partir del origen de la palabra podemos encontrar el por qué se escribe con H, el por qué no se elimina si no tiene sonido. Y encontramos que esa palabra viene del latín, que el español hereda mucho del latín, como otras lenguas romances. Y entonces el latín, el término que tenía o que significaba mi vástago, algo que salió de mí, mi hijo, es filius, y se escribía con F. Y entonces en español, esa palabra, digamos, pasa también con F, pero que por cuestiones, les digo, usos y costumbres, practicidad, la gente que lo modifica, que lo habla, cambió esa F por una H aspirada, como con airecito, ¿no? Y después esa H perdió ese sonido y se convirtió en una H muda, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no suene, la presencia gráfica está ahí, la letra tiene que estar ahí, ¿no? Cuando a veces tenemos esa confusión, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esta palabra se escribe así? No la conozco, no conozco la regla, bueno, busco las reglas. Bueno, esta palabra aparentemente no se ajusta a ninguna de las reglas, no entiendo cuál es la regla que podría explicarme por qué se debe de escribir así, entonces, ¿qué hago? Me voy a la etimología, ¿no? A buscar. Uno podría decir, ay, bueno, y vas a hacer tanta búsqueda, vas a hacer tanto eh, desorden, no te vas a enrollar tanto para encontrar el significado. ¿Cómo puedo lograr conocer
la correcta escritura de las palabras sin tener que irme a una investigación tan exhaustiva, etimológica y demás, leyendo. En la medida en que tengas contacto con distinto vocabulario y lo vayas ampliando, pues va a ser más fácil para ti reconocer la escritura de las palabras y la práctica, ¿no? Que tú escribas. Y les decía, el uso es, creo, una de las razones o pues sí, uno de los argumentos como con más peso para poder modificar la ortografía. Este tiene, o sea, este tiene dos lados, ¿no? Son dos lados de la moneda. Número uno, puede pasar que porque la gente así lo usa, así lo dice, sea tan común, sea tan diversificado, tan extendido ese uso, que instituciones que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española y demás, digan, está bien, porque así lo usa la gente, porque así lo dice, es correcto. Y hay ocasiones en las que, a pesar de que así lo diga la gente, a pesar de que así se use, a pesar de que así sea entendible, sí es reconocido como una equivocación. Tenemos, inclusive, podrían parecernos hasta situaciones chistosas, ¿no? Les decía yo en el otro grupo, y seguramente se saben, el nombre correcto de la hierba, de una de las hierbas que compramos en la recaudería, ¿no? Llega tú con la señora del puestito de verduras y dile que te dé de su culantro, y a lo mejor te voltea a ver feo, ¿no? Así de, ¡ay, qué le pasa a este! Porque nos da pena, porque se presta una mala interpretación, porque no es adecuado, porque suena raro, por la razón que tú gustes y mandes, la gente empezó a cambiarlo y cambió la U por la I. Y entonces tú vas y pides cilantro. Ah, sí, cómo no, 5 pesos, 2 pesos, ¿cuándo te vendo? Y es más fácil, ¿no? Está pasando con el AIGA. Cuando la gente lo usa de una manera tan extendida, se vuelve algo aceptado y adecuado, ¿no? Con palabras, por ejemplo, como obscuridad, como substancia, ¿no? Que tienen una estructura, que tienen un orden de letras bastante preciso, pero que por facilidad y por pronunciación y para que la gente no le dé flojera decir las palabras, se modifica. Es más práctico quitarle la B y que se quede con ese. Oscuro, sustancia, y ya no hay problema, ¿no? Y les decía, también hay casos en los que, a pesar de que está mal, que bueno, está mal, sí se reconoce como un error. En el caso de los barbarismos, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, enjuagar, la palabra es enjuagar, y en vez de eso dicen enjaguar. O sea, hay gente que lo dice así, que así lo pronuncia, y a lo mejor en su pueblo así se dice y así se oye, pero eso no es correcto. Pero realmente sí hay casos y ocasiones, y ahorita lo vamos a ir viendo, en el que el uso, la costumbre, es el que pesó y se tiene que aceptar la escritura, la pronunciación de esa manera, porque la gente así lo hace, ¿no? Porque la gente así lo pronuncia. Entonces, a ver. Ya terminé esto. Sí es importante ver que tenemos ciertas reglas para escribir de manera correcta y que, como les decía, o sea, no es una arbitrariedad, no es un capricho que lleve unas letras sí, otras letras no, esta letra por qué, esta y por qué no se la cambiamos, sino que todo responde a el origen de la palabra, en el caso de la etimología. A que un elemento importante para su modificación es el uso, la costumbre, ¿no? La difusión que tenga entre las personas. Y que también es muy importante reconocer la pronunciación correcta para entender cuál puede ser la escritura correcta. Hay personas que escriben como hablan y hablan mal, pues entonces van a escribir peor, ¿no? Pero bueno, les mencionaba, a lo mejor en su examen, tengo entendido que ustedes ya realizaron su examen diagnóstico y generalmente siempre tenemos como que esas fallitas, ¿no? Bueno, sí entendí los textos, esto sí lo supe, en general teoría sí la domino, pero ortografía a veces me falla. En esta sesión
mi sugerencia es que vayamos viendo así de manera súper rapidísima cuáles son esas reglas de ortografía para el uso y la escritura correcta de ciertas palabras que nosotros podríamos estar manejando. ¿Con qué intención? Las mencionamos rapidito y les comparto un ejercicio. Yo espero que me dé tiempo. Espero que me dé tiempo para compartirles el ejercicio. Si no lo alcanzamos a hacer, a terminar, al menos se los muestro para que vean cómo vamos a estar trabajando en estas primeras sesiones. Y comentarles, ¿por qué mencionarles? ¿Por qué decirles las reglas? Bueno, ahí están, véanlas, vamos a leerlas rápido y vámonos a lo que sigue. Porque finalmente, si nos ponemos a revisar letra por letra, regla por regla, y nos enfocamos en todas las que tendríamos que ver, que tendríamos que aprendernos, pues nos va a tomar tiempo. Pero también tendríamos que estar aquí incluyendo en ortografía, les decía, uso de mayúsculas y minúsculas, correcta acentuación, signos de puntuación. Entonces, como que nos vamos a extender mucho en temas que sí son importantes, pero que son elementales y que pues básicamente ya trabajaron desde primaria. Entonces, vamos a darle una visión rápida. El material se los voy a estar compartiendo en Classroom. Van a tener ahí disponible el documento para que ustedes lo consulten. Y les decía, si tenemos el tiempo, vamos a apurarnos para que eso ocurra. Empezamos a desarrollar el ejercicio para que ustedes puedan poner en práctica estas reglas que estamos viendo el día de hoy o en cualquier sesión, ¿no? Y si no tenemos el tiempo, yo les comparto el link para que ustedes puedan revisar el documento, generar una copia para una copia personal para que ustedes puedan estarlo trabajando de manera individual en el momento que ustedes gusten, ¿vale? Esperemos que sí nos dé tiempo. Entonces, pues les mencionaba, aquí tenemos algunas reglas sobre el uso de letras con fonemas semejantes. B, labial y labiodental. Por ahí también incluimos la W. Y también tenemos la C, la S y la Z. ¿Sale? Empezamos una lectura súper rapidísima. Se escribe con B labial. Antes de las consonantes, excepto en la palabra ovni y algunos términos en desuso. Y ejemplos, roble, hablar, brasa, y aquí los tenemos, ¿no? Se escribe con B después de la M. Aquí tenemos los ejemplos, ambición, amor. Se escribe con B al final de ciertas sílabas o al final de una sílaba. Y es lo que les mencionaba. Se puede construir ortográficamente de una manera y por practicidad la gente cambiarlo y también se vuelve aceptado. Tenemos el caso de obscuro, de subscribir, de substancia, ¿no? Que vemos que va la sílaba sub y después hay una S. Esa es la escritura. Pero por practicidad eliminamos la B y también es correcta esa palabra, ¿no? Y se queda como oscuro, como suscribir, como sustancia. Aunque también hay palabras que no eliminan esa letra B, y continúa presente y se escribe justamente con B labial. Y aquí tenemos otras, ¿no? Obsoleto, absurdo, subvenir y demás. Vamos a escribir con B al final de una palabra. Aquí tenemos los ejemplos. Bueno, básicamente estas palabras ya no son tan usadas. No están en desuso, sino que no son tan comunes de encontrar. No va a haber mayor problema con esa. 5. Palabras derivadas cuyas primitivas se escriban con B. Esta es una regla importante. Nos vamos a dar cuenta que en muchos de los casos con distintas letras nos van a decir eso. Si yo tengo una palabra de origen, las palabras que yo construya a partir de la transformación de mi palabra de origen van a continuar con esa letra. Hay algunos casos especiales en cuanto a la Z y la C o en cuanto a la T y la C. ¿Por qué? ¿Por qué palabras que tengan esta T o que terminen en TO, palabras que inicien en, que sean sustantivos singulares en Z para pluralizarlos, los tenga que cambiar a la C? ¿Por qué se da esto? Porque existe una especie de relación entre las letras C de casa, Z y la T. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, palabras origen
y sus derivadas pues van con la misma letra. Vamos a escribir con B labial las palabras terminadas en bilidad, bundo, bunda y con excepción de civilidad y movilidad. Vamos a escribir con B labial, con la B de burro, en las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo, es decir, copretérito. Esto no es como parte de, vaya, no es parte de las reglas, pero acordémonos y recordemos cuáles son los modos verbales. Recordemos que tenemos distintas formas de utilizar los verbos dependiendo de cuál sea la intención, ¿no? Tenemos el imperativo, tenemos, también se considera el infinitivo, tenemos el indicativo y tenemos el subjuntivo. El indicativo nos habla de esos modos verbales en los cuales las acciones del sujeto se realizan, o sea, están pasando. Por ejemplo, yo bebo un vaso de agua. Tú escuchas todo lo que yo te diga. Entonces, eso que está pasando, eso que estás haciendo es real, está en modo indicativo. El modo subjuntivo lo vamos a aplicar cuando estemos hablando de cosas que deseamos, que quisiéramos que pasaran, ¿no? Pero bueno, en cuanto a pretérito, pospretérito y demás, eso ya lo tienen un poco más dominado. Decíamos entonces, se escribe con B en la terminación del pretérito imperfecto del indicativo, es decir, un copretérito. Con el verbo ir, y aquí tenemos ejemplos, iba, ibas, pero también en terminaciones aba, abas, ábamos, abáis, aban, del pretérito imperfecto de indicativo de verbos de la primera conjugación, es decir, verbos que terminen en ar. Cuando tenemos verbos que terminen en ar y los estamos conjugando en copretérito, los vamos a escribir con B labial, ¿no? Con B de burro. Regla número 9. Vamos a escribir con B todas las formas de los verbos terminados en haber, heber, vir y sus complementos, excepto los verbos precaver, hervir, servir, vivir y sus compuestos. Y aquí nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de las terminaciones de los verbos, no es solamente si se trata de primera, segunda o tercera conjugación. O sea, no es nada más que terminen en ar, er, ir, porque pues todos los verbos van a tener esas conjugaciones. El asunto está en que veamos cuáles son las sílabas con las que terminan, no solo el ar, sino el aba o el abar, ¿no? O el haber, para poder distinguir cuándo van con B y cuándo van con B labial y cuándo van con B labiodental. Entonces, también se escriben con B los verbos terminados en buir. Aquí tenemos tercera conjugación, ¿no? Y ejemplos. Contribuir, atribuir, retribuir, demás. Se escriben con B las palabras que empiezan por el elemento compositivo biblio. Y aquí obviamente nos está regresando a este punto de la etimología, ¿no? Ver el origen, el significado de las palabras y saber cómo se escriben y cómo se deben de escribir sus palabras derivadas, ¿no? O bien, palabras que empiezan por las sílabas bu, bur y bus, excepto vudú y sus derivados. Y otras palabras que caen en desuso y como ya no se usan, pues no las mencionamos acá, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos. Se escriben con B labial, con B de burro, las palabras que empiezan por el elemento compositivo bi, bis o bis con Z, con S o con Z, ¿no? ¿Qué significa este elemento? Dos o dos veces, ¿no? Pero ¿qué creen? Que también vamos a tener con V, con B labiodental, un bi y un bis. Entonces volvemos al punto, ¿no? Bueno, si suenan igual y solo puedo distinguirlos por la escritura, ¿cómo sé cuándo las palabras se van a distinguir y cuáles van a ir con B labial, con B de burro y cuáles van a ir con labiodental, con la B de vaca? Tiene que ver con el origen, con el significado. Uno significa dos veces y cuando hablo de esas dos veces o cuando hablo de dos es con B de burro. Y cuando hablo de la otra B, el significado es en lugar de, en vez de, entonces va con B de vaca, B labiodental. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Bipolar, bisnieto, bizcocho. Siguiente regla. Vamos a escribir con B labial las palabras que contienen el elemento compositivo bio o bios, que significa vida, ¿no? Aquí lo repetí. Y también vamos a escribir con B labial las palabras compuestas cuyo elemento
es bien o su forma latina bene. Y aquí tenemos el ejemplo. Bienaventurado, bienvenido, beneplácito, benefactor, benevolente y demás, ¿no? Si nos damos cuenta, hay algunas reglas que están vinculadas justamente entre las letras B labial y B labiodental. Por eso ponerlas así como en tablita, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a escribir con B labiodental, con B de vaca? Primero, vamos a escribir con esta B, con B labial, labiodental, perdón, las palabras que empiezan por Eva, Eve, Evi y Evo, excepto ébano y todos sus derivados. Y volvemos y nos hace presente toda, o esta vez, otra vez esta regla de cuando una palabra en origen se escribe con cierta letra, sus derivados también van a ir con esa letra, ¿no? Excepto algunos casos, y ahorita vamos a ver cuáles son. Dos, se escribe con B labiodental los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evi, evo, iva, ivo, excepto suavo, natural de Suabia, Alemania, y otros adjetivos, por ejemplo, bueno, que este es más bien un gentilicio, ¿no? Árabe y mancebo. Y aquí tenemos los ejemplos. Tercera regla, se escribe con B labiodental las palabras compuestas que empiezan por el prefijo vice o bis, que es lo que les mencionaba. Este bis, o en este caso vice, nos hace referencia a algo que está en lugar de, en la posición de. Y también, bueno, en este caso nos agregan villa y sus compuestos, excepto villa, ¿no? Y aquí tenemos palabras como vicepresidente, como virrey, como vizconde, y ahí ya podemos distinguir, ¿no? Si me habla de dos, es con B de burro. Si me habla de en lugar de o un subalterno, entonces es con B de vaca, para hacerlo más fácil. También tenemos el uso de la B labiodental después de la B labial, la D y la N en sílabas específicas como ad, sub y ob. Y aquí tenemos los ejemplos: subvención, obvio, envidia, adverso, demás. También se va a utilizar la B labiodental en palabras derivadas de otras cuyas primitivas se escriban con B. Volvemos al punto, ¿no? Vida, vital y algo, vaya, todas estas palabras que tienen que, o que se desprenden de la vida, pues van a ir con B. Esta regla, digamos, está presente en muchos casos, ¿no? Si mi palabra de origen se escribía con esta letra, pues las derivadas también las voy a escribir con esta letra. Aquí tenemos, se escriben con B labiodental los verbos acabados en olver. ¿Qué tenemos? Y tenemos aquí, ¿no? Absolver, disolver, volver. Y esta parte de adversario, advertencia, adverbio, más bien está vinculada a esta otra regla, ¿no? En la que vemos que escribimos la B labiodental después de la D o de la B labial. Ya saben, aquí hay algunos detallitos, pero bueno, no importa. Vamos a escribir con B labiodental, con B de vaca, en los tiempos presentes del indicativo, del subjuntivo y del imperativo del verbo ir. Aquí también estábamos hablando del verbo ir, pero hablábamos del pretérito imperfecto, ¿no? Y aquí hablamos de el presente. Pretérito con B o pretérito imperfecto, copretérito con B de burro y presente e imperativo con B de vaca, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos. Presente, no, futuro, sí, presente, vayamos, ¿no? Del subjuntivo. Imperativo, ve, vamos y demás. Otra regla, se escribe con B labiodental en los pretéritos del indicativo y el subjuntivo y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar y tener, con sus respectivas conjugaciones simples y compuestas. Ejemplos. De andar, voy a escribir con B, anduve, ¿no? Pretérito. Estuve, tuve. Anduvieras, estuviese, detuvimos. Subjuntivo, detuviésemos. Ahí lo tenemos. También se escriben con B labiodental las palabras terminadas en viro, vira y las esdrújulas terminadas en ívoro, en
y en ívora, excepto víbora. ¿Por qué? Porque esa ya se escribe con B labial. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Elvira, triunviro, carnívora. Aquí no les, vaya, no nos detengamos mucho en esto. Pueden ver los ejemplos posteriormente. Y después de las sílabas pre, pri, pro, se escribe B, excepto en probar, probidad, probable, provenda y sus derivados. Ahí está. Decíamos que existe como esta confusión, ¿no? Que se puede presentar la confusión entre el fonema de la B y de la W. Gráficamente lo distinguimos. Sonoramente, ¿cómo lo vamos a hacer? Generalmente vamos a escribir o vamos a emplear la W para escribir palabras de origen extranjero, ya sea alemán o inglés. Y justamente dependiendo de qué lengua sean provenientes estas palabras, va a tener un fonema distinto. En el caso de los términos, las palabras de origen alemán va a pronunciarse como una B labiodental, o sea, como la B de vaca. En el caso de ser una palabra de origen inglés, se va a pronunciar como U. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Que si Weber, que si wagneriano, que si Bamba. En el caso del inglés tenemos Washington, whisky, y ahí tenemos la U. Y también otro ejemplo, ¿no? Otra vez, esta idea de que si a la gente le parece más práctico, si a la gente le parece más fácil, y lo hacen mucho y lo practican mucho y lo difunden mucho, pues así también se puede quedar, ¿por qué no? Y es correcto. Estas palabras que vienen de otro idioma, que originalmente se escriben con doble B y que por su origen tienen ese fonema de B, como vagón, vals, vagón, no es vagón, sería vagón, vals, volt. Por practicidad, se puede cambiar esa W por una B labiodental, una B de vaca, porque ese es el sonido que deberían de tener. Y en nuestro idioma, esta escritura transformada es correcta, ¿no? Y entonces vemos, bueno, si a la gente le parece fácil, lo usan y se difunde, ahí quedó, ¿no? Aunque no siempre pasa así. Y tenemos también las reglas para el uso de la letra C. Se escribe con C. Primero, las formas de los verbos que terminan en ceder, sender, ser, cibir, cir, citar y si no proceden de raíces que tengan S. Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? En aquellas palabras terminadas en ción que proceden de palabras primitivas terminadas en to y en las que procedan de palabras que posean T, esto es, existe una relación entre la T y la C. Si hay palabras que terminan en to o que tienen presente esta letra, cuando yo modifique, cuando yo haga palabras derivadas, entonces se van a escribir con C y aquí tenemos el ejemplo. Atento, corrupto, parte, que los primeros son adjetivos que llevan to, o en este caso un sustantivo que lleva T, al momento de modificar la palabra, cuando lo requiera, se escribe ción con C. Atento, atención, corrupto, corrupción, parte, parcial, ¿no? Tercera regla, se escribe con C o se escriben con C las palabras terminadas en ansio, ansia, encia, encia y encia, con excepción de ansia y hortensia, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de lo que sí se escribe con C. Tolerancia, ciencia, rancio. 4. Se escriben con C los verbos terminados en miren, este está interesante. Se escriben con C los verbos terminados en zar. Cuando estos verbos, cuando yo haga una modificación, cuando yo convierta o quiera construir un sustantivo a partir de estos verbos terminados en zar, voy a escribirlo con C siempre y cuando se conserve la sílaba sa, por ejemplo, ¿no? Piensa en el verbo conversar, ¿no? Entonces, termina con S y con A. Pero si yo quiero convertir ese verbo, conversar, en un sustantivo y hacerlo conversación,
como sigue presente esta sílaba sa, entonces voy a escribir excepción con C de casa. Al contrario, si en este verbo que terminaba con sar, al modificarlo, al transformar y hacer su palabra derivada, se pierde la sílaba sa, entonces, cuando yo lo transforme en un sustantivo, como en el caso supervisar, que pierde ese sa y se queda en supervisión, entonces ese sion va a ir con ese. De todos modos, digo, no es como que tan complejo, pero si queda la duda o si no se acuerdan o si dicen qué dijo, aquí vamos a tener aquí vamos a tener la lista de las reglas para poder consultarlas en el momento de realizar algún ejercicio, de escribir o de tener alguna duda. La regla número 5. Se van a escribir con C los diminutivos que terminen en cito, esito, cico, esico, sillo o esillo, siempre que no provengan de palabras terminadas en S. Es decir, respetamos, si una palabra original venía con cierta letra, se escribe sus derivadas con esa letra, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, nuevo, nuevecito, rebozo, rebosillo, salón, saloncillo. Se escriben con C los verbos terminados en ciar, ser y sir. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Tenemos más que fijarnos en si es primera, segunda o tercera conjugación, ar, er, ir, tenemos que fijarnos bien en las letras con las que terminan para poder escribirlos correctamente respetando la regla. Y aquí tenemos hacer con C, ¿no? Padecer o vencer. Se escribe con C las palabras cuando se pluralizan los sustantivos que terminan en Z. Ese también es una regla que desde primaria nos la vienen machacando y creo que es de las más conocidas y populares, ¿no? Esta palabra, perdón, una palabra que en origen, en singular, se escribe con Z, para pluralizarla va el cambio con C, ¿no? Sin problema. Se escribe con C toda palabra terminada en ación cuando es afín de un participio terminado en ado o toda la palabra terminada en ición afín a un participio terminado, ay, ya me moví, en ido. Por ejemplo, aquí tenemos palabras que terminan en ación y cuando son afines a participios ado o ido, se escriben con C, ¿no? Acelerado, que sería el participio, el sustantivo que termina en ción, aceleración, se va a escribir con C. Participio terminado en ido, definido. La palabra, el sustantivo vinculado a este participio y que termina en ción, como en definición, pues se va a escribir con C, ¿no? Es lo que nos está explicando esta regla. Siguiente regla. Se escribe con C en la primera persona del pretérito del indicativo y en todo el presente del subjuntivo de los verbos terminados en azar. Aquí vemos el ejemplo. Tengo un verbo que termina en azar, tal como comenzar. Todas las, la conjugación de la primera persona del pretérito y en el presente del subjuntivo se va a escribir con C. Comenzar, comencé. Yo comencé, primera persona, ¿no? Acá tenemos del presente del subjuntivo adelgazar, adelgacé, pretérito del indicativo, adelgacemos, ¿no? Que podría funcionar como presente del subjuntivo también. Y aquí, siguiente regla, se va a escribir con C los verbos en infinitivo terminados en zar, que cambian la Z por C antes de la letra E. Organizar, organicen. Analizar, analicen. Volvemos al punto. Existe una relación entre la C y la Z, la C y la T. Pero resulta, y aquí no la última terminación es isia, isia, isio. Isia, isia, isio, excepto todas estas palabras, y aquí tenemos el ejemplo. Les decía, existe una relación. Y la S, por otro lado, es más bien como opuesta, como antagónica. Por eso, de alguna manera, cuando una palabra
está escrita con Z, se puede cambiar a C cuando hacemos la derivación, una palabra secundaria de ella, cuando hacemos el plural, existe ese vínculo como con la T, y en el caso de la S, pues nada más es S. Ahora sí que va sola, ¿no? Si se escribe de origen con S, se conserva con S, excepto la regla número 5, la 4, perdón, que veíamos, respecto a que si conserva la sílaba sa, al transformarla, al convertirla en un sustantivo ese verbo, entonces se escribe con C. Pero generalmente, palabra que va con S, se conserva con S y en sus modificaciones permanece la S, ¿no? Aquí tenemos, se escriben con S, palabras terminadas en ismo, en ísimo y en adjetivos superlativos. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Militarismo, bellísimo. Se escriben con S los adjetivos, o más bien los gentilicios, terminados en ense y en sivo, excepto vascuence, nocivo y lascivo que sí son adjetivos, pero no son gentilicios. Y aquí tenemos los ejemplos de los gentilicios. 3. Se escriben con S las terminaciones verbales hace y S. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Terminase, comiese, amase. Se escriben con S los adjetivos terminados en oso y en osa, excepto estos sustantivos: mozo, pozo, esbozo, sollozo, etcétera. ¿Cuáles sí se escriben con oso y osa? Ansiosa, curioso, arenosa, y así vemos. Se escriben con S las terminaciones sion en las palabras afines terminadas en sor, so y sibo, que es parte de lo que estábamos mencionando acá, ¿no? Del SAR. Vamos a escribir entonces con S, sion, cuando las palabras terminadas o las palabras sean afines a palabras que terminen con sor, con so y con sibo. Aquí tenemos adhesión, viene de adhesivo. Comprensión o compresión, viene de compresor, comprensión de comprensivo, confesión de confeso y demás, ¿no? Se van a escribir con S las palabras terminadas en esta o en esto. Aquí tenemos los casos: manifiesta, encuesta, orquesta. Las palabras terminadas en simo, como vigésimo, trigésimo, se van a escribir con S. Las palabras terminadas en sor, aquí otra vez lo tenemos. En sible, en sibo, otra vez lo tenemos. Y en cis, excepto invencible, irascible, predecible. Muchas veces, de alguna manera es más fácil como mejor aprenderte las excepciones, ¿no? Reiteramos, en la medida en la que tú vayas teniendo constantemente esta lectura, que tú constantemente te las encuentres y las utilices para comunicarte, pues va a fijarse en tu mente la correcta escritura de la palabra, y aunque ya no te aprendas la regla, pero puedes en muchas ocasiones hacer extensivo esa escritura hacia otras palabras, ¿no? Y tenemos palabras terminadas, se escriben con esas palabras terminadas en S, hizo, uso y usa. Aquí tenemos los ejemplos. Y palabras que comienzan con seg y sig, excepto cegar, ceguera, cigarro, cigarra, cigüeña, cigüeñal, cigoñal, cigatera y sus derivados. ¿Sale? Oh, a ver. Ando buscando mi cable para cargar mi computadora. Entonces les mencionaba, existen estos problemitas, por así decirlo, estas desfases o estos desajustes, como veíamos en la presentación, acerca del fonema y de la grafía. ¿Por qué? Ya sea porque realmente no existe el fonema, no existe la variedad para que corresponda cada letra a cada sonido, pero también llega a pasar porque no pronunciamos correctamente, no posicionamos correctamente la lengua en donde corresponde, y entonces los sonidos se entienden o se asumen como idénticos cuando no lo son, ¿no? En ese caso, cuando pronunciamos la C igual que la S, se produce un fenómeno llamado el ceseo, que es justamente en muchas ocasiones lo que ocasiona que pues yo escribo como hablo, y si así hablo, pues así me sigo, ¿no? En algunos casos, los españoles que se hacen esa diferencia, que se hacen o sea, sí marcan distintos fonemas, es más fácil que tengan una buena ortografía. ¿Por qué? Porque ellos
escriben de acuerdo a lo que escuchan y realmente hay una diferencia entre el fonema de la Z y el fonema de la C, ¿no? Y aquí rápidamente vamos a ver cuáles son algunos de los casos en los que vamos a escribir las palabras con Z. Sabemos, y nos dice por acá, ¿no? En una palabra antes de las vocales A o U, para poder obtener gráficamente un sonido suave como la C, que suena como S. Vaya, ¿esto qué significa? Volvemos al punto, ¿no? Si existe una confusión entre cómo debo describirla, qué debo describirla, pues tengo que volver a las reglas. A lo mejor ya no de la Z, sino de la C y la S. O bien, si ninguna de estas reglas me puede a mí dar una respuesta, pues vuelvo a la etimología, ¿no? A ver qué pasa, de dónde es esta palabra, cuál es el significado y saber cómo debo describirla. Aquí, segunda regla, se escriben con Z la terminación ANSA, con excepciones ANSA, CANSA, GANSA y MANSA. Y aquí tenemos el ejemplo. En sustantivos abstractos que terminen con ES y ESA. ¿Cuáles son esos sustantivos abstractos? Aquellos que no van a poder ser un sustantivo contundente, concreto, ¿no? Algo que de alguna manera sea relativo y que el significado pueda ser complejo, que implique más bien la comprensión y la abstracción, el análisis para poder entenderlo y no solamente algo concreto que se ve, que se toca, que se siente. ¿Cuáles son esos sustantivos? Candidez, ¿no? Belleza, tristeza, vejez. ¿Cómo podrías explicarlo? No es algo que veas, que puedas evidenciar como tal. Es algo más bien un concepto abstracto. Se van a escribir con Z, un limitado número de palabras. Esta regla está genial. Un limitado número de palabras que, pudiéndose escribir con C, llevan Z. Por ejemplo, Ezequiel, Z, ¿no? Zipizape. Aquí, esta regla, lo que a mí a lo que me suena es una arbitrariedad. Cuando estamos viendo y estamos platicando que las cosas no son arbitrarias, que hay una razón, que podemos consultar la etimología. ¿Por qué escribir con S o con Z? Pasa, por ejemplo, en el caso de la palabra bizcocho y bisnieto. Si ustedes buscan, van a saber y van a reconocer que bisnieto pues se escribe con S, ¿no? Pero también se van a poder encontrar la palabra escrita con Z. Y hay quienes preguntan, bueno, ¿se escribe con S o se escribe con Z? ¿Cuál es la correcta escritura? Y si ustedes investigan un poquitín, dice que ambas son correctas. Entonces, da lo mismo que escribas con S o con Z, no. ¿Por qué? Porque entonces, si bien el origen, la forma correcta, iba de una manera con una letra, el uso y costumbre, la difusión que le dio la gente al utilizar la palabra, la modificó. Y si bien se debe de escribir con S en origen, debe de escribirse bisnieto con S, pues por la practicidad de la gente lo escribió con Z y así lo aceptaron. Tal vez pasó lo mismo con el término bizcocho. Bizcocho quiere decir cocido 2 veces, ¿no? Viene de ahí la palabra, ¿no? Pero entonces, ¿por qué si son 2 veces? ¿Por qué si está hablando de esa dualidad? No va con S y va con Z. Pues bueno, por la practicidad. Vaya, pareciera que sí es capricho. Escribe como sea, total. ¿Cuál es el problema? Mientras te entiendan, todo funciona bien, pero no. Todo tiene una razón de ser. Podemos rastrear el origen, ¿no? Para conocer cuál es la escritura correcta. Y, pues bueno, es lo que acá de este lado aparece esto que yo les estaba mencionando. Esa relación entre la C y la T, que es lo que mencionábamos, la presencia de la T o la terminación TO va a permitir que en palabras derivadas se cambie por C, se escriba una C, o bien en el caso de la Z. Pero resulta que la S es una letra antagónica y que por lo tanto, pues le corresponde nada más casi ir sola y todas sus palabras originales y derivadas pues van con la misma S, ¿no? Ahora, chicos,
Eh, me habría encantado. ¿Puedo hacerlo? Me quedan 4 minutos, 5, ¿no es cierto? 6 minutos, me quedan 6 minutos. Les voy a compartir el ejercicio que les estaba yo mencionando desde hace un rato. Este ejercicio, mm, a ver, vamos a pausar esto. Ejercicios de la semana. Este ejercicio es del grupo G. No hay ningún problema porque es el mismo ejercicio. Ahorita les voy a compartir el link correcto, ¿no? El link adecuado. Es más, vamos a compartirlo en este momento. Tengo yo preparado un documento en Drive para que ustedes puedan ver, tener estas actividades y ustedes puedan aplicar las reglas que estamos viendo. Por cuestiones de tiempo, yo había previsto que utilizáramos o que realizáramos este ejercicio todos juntos al mismo tiempo. A lo mejor toman turnos para la participación y ya vamos corrigiendo en tiempo real, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues nos damos cuenta que no va a ser posible. Ahorita estoy abriendo este ejercicio que tenía yo diseñado para ustedes, se los comparto. Entonces, en este momento, este ejercicio se puede modificar. Cualquier persona a ver, permítanme, vamos a compartir de nuevo. Cualquier persona que tenga el link que ahorita les voy a compartir, pues puede modificarlo, ¿no? ¿Por qué? Pensemos que, a ver, ya. Creo que tenía que quitar la pausa. Aquí creo que ya no estoy compartiendo nada. Ahorita les voy a volver a compartir el documento. Porque sí, aquí está. Entonces, en el ideal, pues todos íbamos a estar modificando este documento, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder, a lo mejor empezamos a modificar algunas cosas, pero no lo vamos a completar. ¿Qué les sugiero? Que ustedes eh, tomen este documento, que ustedes puedan checarlo en el link que ahorita les voy a compartir y que ustedes puedan generarse su propia copia, ¿no? Hacerse su propia copia o descargar el archivo para que lo tengan de forma personal. Si gusta, lo pueden transcribir y escribirlo a mano, como gusten. Y ustedes, de una o de otra manera, tengan la posibilidad de ejercitar estas reglas que vimos así como de muy de pasadita, pero que ustedes tengan esa posibilidad de estar probando y practicando su ortografía. Además, aquí, a ver, en el chat les voy a compartir el link para que ustedes puedan ingresar a este documento. ¿Sale? Les mencionaba, este documento, en este momento lo podemos modificar por cuestiones de tiempo, porque nuestra sesión se termina a las 12:30, pues no lo vamos a terminar. Pero ustedes podrían estarle moviendo aquí, ¿no? No, a ver, la palabra tiene que ser binomio. Binomio es de dos o es de en lugar de, a ver, va a ir con B labial, con B de burro, con B de vaca, y ustedes estarían checando. Les comento así como para que lo vean y ustedes lo contesten de manera personal. Aquí tenemos justo esta sección para completar las palabras, ¿no? Pero lo interesante es que no nada más completen y digan, a ver, aquí pongo con B, ¿no? Binomio. Y aquí tiene que ser bizcocho, pero con Z, ¿no? Aunque signifique cocido 2 veces. Vaya, no solamente completen, sino traten de identificar cuál es la regla que justifica esa palabra. Eso les ayuda a memorizar, a tenerlas más frescas. Y en esta última parte, está interesante, tenemos palabras homófonas. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo el significado de una palabra cambia total y completamente al cambiar una letra. Y en esta última parte tenemos una especie de, pues no es crucigrama, pero sí es una tabla para ir acomodando las palabras. Esto nos va a favorecer sobre todo en cuestión de vocabulario. Le repito, la intención era
que lo pudiéramos responder todos juntos, como si en este momento en el salón yo les diera sus copias a todos y todos estamos contestando al mismo tiempo, ¿no? Y todos nos corregimos igual. Pero como no es posible, pues los invito a que revisen este documento y que ustedes puedan corregirlo de manera personal y ya posteriormente iremos verificando dónde están los errores o los aciertos. ¿Qué les parece, chicos? Ya tienen el link. Espero que me hayan ayudado a registrarse en la lista y no me resta más que agradecerles mucho la atención, decirles que seguimos trabajando en la próxima sesión y desearles, perdón, un buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Vamos a ver. Sí, ya tenemos prendido el micrófono. Entonces, jóvenes, seguramente, vaya, los compañeros les comentaron, este siendo el último módulo, ya les dieron información, ¿no? De cómo vamos a estar trabajando y demás. Antes que otra cosa ocurra, me presento, porque con el primer grupo, con la emoción, corrimos y ya ni me presenté. Mi nombre es Marta Guadalupe Reyes y vamos a estar trabajando este módulo, esta sección de comunicación, ¿sale? Entonces, yo les mencionaba que seguramente los compañeros docentes ya les explicaron que vamos a trabajar con Classroom, que vamos a tener el material de las sesiones, que van a tener que contestar una serie de ejercicios, eso aunado a que en algún momento pues ya les facilitarán su guía, versión digital, en físico, no lo sé, pero pues que van a tener distintos materiales para poder ir fortaleciendo estos temas que vayamos viendo. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría compartirles, a ver, déjenme ver. Aquí tengo a personas que, ya. Me gustaría compartirles el link de una lista, ¿sale? Esta es una hoja de cálculo que está en Drive. Se los voy a compartir con la intención de que ustedes me ayuden a registrarse en esta lista. Esta lista es general. La estoy utilizando con todos los grupos. Es únicamente para tener el dato y que yo pueda generar una invitación para que entren a nuestro Classroom. Allí en Classroom, pues puedan contar con todos los materiales que les estaba yo comentando, ¿sale? Entonces, sí les comparto, a ver, déjenme admitir. Les comparto aquí en el chat el link de este documento, de esta hoja de cálculo. A ver. ¿Qué está pasando? Ya les dimos entrada. Ya vi. ¿Cuál es el problema? Ya está. Ya arreglé el pequeño detalle. Entonces, les acabo de compartir un link. Les pido que por favor entren a ese link y se registren y que tengan mucho cuidado para que no lleguen a borrar cualquier registro anterior y que pues
no sea posible invitar a todos al Classroom correspondiente. ¿De acuerdo? Permítanme, stop.